AIR Canal te invita a que puedas adquirir un hermoso libro para tus niños, Historias de la Biblia para colorear. En la descripción de este video te dejaremos el enlace de Amazon para que lo puedas adquirir. Que el Señor te bendiga. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías capítulo 42, versículo 1. La palabra de Dios dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Bien, les invito a estar en pie para que oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque ha estado con nosotros todos estos días. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la hermosa presencia de su Espíritu en nuestro medio. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias, querido Padre, por su compañía preciosa. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Dios, gracias por las personas que siguen esta presentación en cualquier lugar. Permita Dios que todos seamos bendecidos y bendecidas ahora y siempre. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado en estos días acerca de el canto del Cordero. Hicimos una aproximación al libro de Isaías y dijimos que la palabra clave en el libro de Isaías es la palabra liberación. Hablamos de cómo Dios liberta a su pueblo de sus enemigos, pero también vimos cómo Dios liberta a su pueblo del pecado. Y seguimos mirando y entonces nos encontramos que el libro de Isaías es todo un evangelio en el Antiguo Testamento. Decíamos que hay 65 referencias al libro de Isaías en el Nuevo Testamento y hay 22 referencias directas al libro de Isaías. Hablamos que hasta Jesús mencionó el libro de Isaías y vimos algunos detalles interesantes en el mismo libro. Cómo Dios se inspira en el libro de Isaías para describir el Evangelio. Y decíamos que el Evangelio es una persona y la persona Evangelio es Cristo Jesús. Añadimos también que el Señor Jesús es la revelación que Dios da en el libro de Apocalipsis. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Añadimos también en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando el apóstol Pablo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por los profetas, pero ahora Dios nos habla por el Hijo. Pero el Hijo es Dios con nosotros. Isaías dice en el capítulo 7, versículo 14: He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios nos habla de Dios, Dios se hace hombre y Dios viene a vivir a la tierra. Ese personaje divino que se hace hombre, que viene a la tierra, Isaías dice que tendría nombre, se le llamaría, Isaías 9:6, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando seguimos mirando el libro de Isaías descubrimos tesoros incalculables y lo que nos interesa es aquellos 4 cantos que aparecen, escritos por Dios, inspirados por Dios, que salen de la mente y de la pluma de Dios, se puede decir. Isaías escribe lo que Dios le dice. Y al leer estos 4 cantos descubrimos que son nada más y nada menos que de la autoría
del mismo Dios. De manera que estamos tratando con Dios, no estamos tratando con un profeta, no estamos tratando con un ángel, no estamos tratando con un querubín, ni siquiera estamos tratando con un serafín, ni con principados, tronos, potestades, dominios, etc. No, estamos tratando directamente con Dios. Es Dios el que está hablando, es Dios que condesciende a decirnos y explicarnos en qué consiste el Evangelio, y todo el Evangelio gira en torno al siervo de Dios, en torno a Jesucristo. Esos 4 cantos que ya dijimos están en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 9, Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, Isaías capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo número 12. Y usted dirá, ¿y por qué lo repite tanto? Y lo repito tanto porque hay personas que ven este mensaje y no vieron ni han visto los otros anteriores. Así que si ven un solo mensaje, tienen todo el contenido en una manera abreviada. Decíamos en la última presentación cómo este último canto, el que tiene que ver con Isaías capítulo 52, versículo 13, al capítulo 53, versículo 12, tiene 5 estrofas. Dios se inspira y escribe este último canto con 5 estrofas. Recuerde que la Biblia no se escribió con capítulos y versículos. Roberto Steven y Esteban Lanton inventaron lo de los capítulos y versículos para hacer más fácil la lectura. Cuando usted mira todo el contenido de este último canto, va a haber 5 estrofas y cada una de las estrofas tiene un mensaje apropiado que hace todo el conjunto. La primera estrofa, Isaías capítulo 52, versículo 13 hasta el versículo 15. La segunda estrofa, Isaías capítulo 53, versículo 1 al 3. La siguiente estrofa, Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6. La siguiente estrofa, capítulo 53, versículo 7 al 9. Y la última estrofa, Isaías 53, versículo 10 al 12. Ahí están las 5 estrofas. De ninguna manera un fin de semana nos daría para ver todo esto. Sin embargo, de alguna forma veremos por lo menos las primeras 2 frases que aparecen en la primera estrofa. Y usted verá qué cosa linda. Es algo hermoso y maravilloso. La Biblia tiene la facultad de llenar de gozo y alegría el corazón, y más que gozo y alegría, llenar la mente con el conocimiento de Dios. Vamos rapidito a la primera estrofa y a ver hasta dónde Dios nos permite llegar. Leamos completo la primera estrofa. Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15, y trabajemos con la primera frase. He aquí mi siervo. Isaías 52, versículo 13 al 15. ¿Cómo dice el versículo 13? Recuerde que quien está hablando es Dios. Recuerde que es la autoría de Dios. Recuerde que no estamos tratando con el profeta, sino con el mismo Dios. Es como si Dios estuviera presente y nos dijera, escuchen esto. Inclusive llama la atención las expresiones que Dios utiliza. Cuando Él dice, he aquí, veremos en un momento qué es lo que está diciendo. ¿Cuán serio es para Dios lo que vamos a estudiar? Cuando una criatura tiene el derecho o el acceso a comunicarse con el Ser Infinito, el Todopoderoso Dios, entra en una dimensión que no hay forma de explicarla. ¿Cómo el humano pecador puede entrar en comunión con el Dios y el Padre Celestial? ¿Cómo puede una mente humana finita y falible, llena de baches, ponerse en contacto con la sabiduría infinita? ¿Cómo es posible que en un libro llamado la Biblia estén contenidas las palabras del Ser Todopoderoso? Isaías capítulo 52, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? He aquí mi siervo. ¿Y qué dice? Será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto, como dice Dios, muy alto. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Y ahora dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca,
porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían dicho. Una cosa interesante, Dios escribe de una manera tan interesante y tan curiosa que en esos 3 versículos Dios resume todo el contenido del canto entero. Hace una síntesis de todo lo que va a decir. Dios es tan maravilloso que cuando usted aprende leyendo la Biblia y aprende a comprender la manera como Dios piensa y hace las cosas, el cerebro suyo se expande y la vida se ve diferente. En la Biblia, en la palabra de Dios, el Señor nos muestra esa manera profunda como Él trabaja, esa manera profunda como Él explica las cosas. Es tan sencillo y tan profundo que la eternidad no será suficiente para entender. Mire, por ejemplo, capítulo 42, versículo 1. ¿Cómo comienza el capítulo 42, versículo 1? ¿Cómo dice? He aquí, ¿qué cosa? He aquí mi siervo. ¿Cómo comienza el último poema, el número 4? ¿Cómo dice el versículo 13? He aquí mi siervo. ¿De quién está hablando Dios? Del siervo. ¿Quién es el foco de atención? El siervo. ¿Quién está hablando? Dios. He aquí mi siervo. Ahora, mire con cuidado, ponga mucho cuidado, cómo aparecen los verbos. El Mesías dice, sufrirá y será exaltado. Dios mismo es el expositor. El sufrimiento está en tiempo pasado y la exaltación está en tiempo futuro. Mi siervo será, mi siervo será, mi siervo será. Versículo 13 del capítulo 52. En el futuro será exaltado. En el futuro, sin embargo, mire usted cuando habla del dolor y el sufrimiento. Lo presentan los verbos en tiempo pasado. La idea es que el que está exponiendo es capaz de colocarse en el futuro y del futuro mirar para atrás y ver hecho lo que en ese momento que está hablando no se había hecho. 700 años faltaban para que Cristo viniera a la tierra. Sin embargo, el que es atemporal, el que está fuera del tiempo, el que vive en un presente constante, mira para atrás y dice esto, mira para el futuro y dice esto, y empieza él personalmente a describir y a descubrir todo lo que tiene que ver con su hijo. Vamos rapidito a ver si podemos ver por lo menos esta primera frase, he aquí mi siervo. En el versículo 13 dice, he aquí mi siervo. Las frases que Dios utiliza no son casualidad. Cada frase, cada palabra, cada expresión que Dios usa tiene un valor semántico, un valor etimológico y un valor ponderativo. Dios no habla por hablar. Dios es tan sabio, tan completo, que te dice una frase para que tú comiences a buscar el significado de esa frase. Busquémosla. He aquí mi siervo. Quedémonos con la frase he aquí. He aquí significa mira. He aquí significa observa cuidadosamente. He aquí significa concéntrate, enfócate. He aquí significa prepara el lente para que vea con claridad. He aquí significa ponlo en 4K. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Las cámaras que graban en 4K hasta le ven los poros y los detalles que usted tiene en la cara. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces usted está diciendo en 4K. Concéntrate en lo que voy a decir. Ahora, miren cómo aparece esta frase en otros lugares. Miren qué cosa linda. Zacarías capítulo 3, versículo 8. Ponga cuidado, porque aquí vamos a descubrir los 4 evangelios en estas 4 citas. Ponga cuidado. Zacarías capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 8? Zacarías capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo dice? Que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Muy bien. Dice, escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones, ¿cómo dice Dios? Simbólicos. ¿Y qué viene ahora? He aquí. ¿Qué viene ahora?
Parece que a Dios le gusta esa frase. En otras palabras, Dios te está diciendo, concéntrate, enfócate, mira a ver bien lo que te voy a decir, pon cuidado. He aquí, añade el Señor, ¿qué cosa? Yo traigo a mi siervo el renuevo. Mi pregunta, ¿ese siervo el renuevo es Jesucristo, sí o no? Sí. ¿Dios le llama a su siervo? Sí. ¿Está Dios enfocado en Cristo? Sí. Mi siervo el renuevo. Más tarde veremos cómo estos títulos que Dios le da a Jesús están presentados o representados en algún evangelio. Número 1, Zacarías capítulo 3, versículo 8. He aquí mi siervo. Número 2, Zacarías capítulo 6, versículo 12. Zacarías capítulo 6, versículo 12. ¿Cómo dice el versículo 12? Zacarías 6, 12. Y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso: este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Muy bien, dice la Biblia. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, ¿qué cosa dice ahora? He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, ¿y qué cosa dice? Y edificará el tiempo de Jehová. Ahorita dijo, he aquí mi siervo, ahora dice, he aquí, ¿qué cosa dice? El varón. El varón. He aquí el hombre. He aquí el varón. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Me gusta cuando uno descubre en la Biblia las palabras de Dios. Una pregunta, ¿es hermoso esto o no es hermoso? ¿Sí o no? 9:9. ¿Qué dice el versículo 9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Dice Dios, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Y qué dice Dios? He aquí tu rey vendrá a ti, ¿cómo? Justo y salvador. ¿De qué manera? Humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y cómo dice Dios aquí? He aquí, ¿qué cosa dice? Tu rey. Ya tenemos 3 perfiles. ¿Cuáles son? Número 1, siervo. Número 2, varón. Y número 3, rey. He aquí tu rey. ¿Quién está hablando? Dios. Y está usando la misma expresión que usó allá en los cantos que presenta Isaías. No es casualidad. Dios lo que está diciendo es, fíjense, miren, observen, pongan cuidado, pongan su atención, concéntrense, entiendan, conozcan, descubran, hagan un espacio en su tiempo y deténganse a ver los detalles de mi siervo, los detalles de este varón, los detalles de este rey. Número 4. Número 4. ¿Qué dice el número 4? Isaías capítulo 40, versículo 9. ¿Cómo dice el 4? Isaías 49. ¿Cómo dice el versículo 9? Isaías 49. Sobre un monte, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Alabado sea Dios. Dice el versículo 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ¿qué cosa dice? Ved aquí al Dios vuestro. He aquí
el Dios vuestro. La misma palabra. ¿Cuáles son los 4 perfiles que nos da Dios de Jesús? Número 1, siervo. Número 2, número 3 y número 4. Mire con cuidado los 4 evangelios. ¿Y qué tratan los 4 evangelios? Número 1, cuando usted lee con cuidado el evangelio según San Marcos, ve que Marcos nos presenta a Cristo como el siervo. Cuando estudia el evangelio según San Lucas, con cuidado, usted estudia la humanidad de Cristo Jesús, el varón. Cuando trata a Mateo, trata a Cristo como rey. Y cuando ve a Juan, Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y de una forma tan interesante, Dios nos presenta al siervo en Isaías, y luego nos presenta otra vez las expresiones, he aquí, y nos da todos los evangelios en una sola palabra, en una sola frase. Cuando usted estudia la Biblia por la Biblia, cuando usted quita los prejuicios de su mente y permite que sea la Biblia que le enmarque la mente, no estoy diciendo que ponga la Biblia en su mente, estoy diciendo que vacíe su mente a la Biblia. La tragedia humana con relación a la Biblia es que los humanos quieren filtrar la Biblia con su mente, y la mente carnal, Romanos 8:7, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Su mente humana carnal no es capaz de entender y comprender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Usted necesita la mente espiritual. Y usted me dirá, un momento, predicador, ¿y cómo consigo la mente espiritual? Leyendo la Biblia, llenándote de la Biblia, sumergiendo tu mente en la Biblia, sumergiéndote en la Biblia. Es la Biblia que crea en ti la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando estudiamos a Jesucristo en el Nuevo Testamento, descubrimos que Cristo siempre decía, escrito está en la Escritura, escrito está. ¿Qué lees en la Escritura? Escrito está. Cristo tenía una mente bíblica. Él no andaba con razonamiento ni disquisiciones, no. Es lo que dice Jehová, lo que está escrito en la Escritura. Cuando tu mente se adecua a esto, cuando tu mente se concentra en esto, cuando tu mente está marcada, formada y sellada con la palabra de Dios, entonces tú tienes la mente de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Dios nos está diciendo, he aquí el siervo. Dios nos está diciendo, he aquí el varón. Dios nos está diciendo, he aquí el rey. He aquí Dios. ¿Y qué nos dice eso? Dios nos está anunciando que ese siervo, número 1 es siervo, número 2 es un varón, número 3 es rey, y número 4 es Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire usted la Biblia, vamos a Isaías otra vez, vamos rapidito. Mire qué cosa linda, y me gusta la manera como Dios da los detalles. Mire qué cosa linda, capítulo 49. Dice Isaías 49, ¿qué dice el versículo 1? Oídme, costas, adelante. Escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién está hablando? El siervo. ¿Qué está diciendo? Que Dios lo llamaría desde el vientre, desde las entrañas de su madre. Así que este siervo, que es el Mesías, este siervo, que es un ser divino, está diciendo que va a estar en el vientre de una mujer. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Y qué dice Isaías 7:14? Y aquí la virgen concebirá. ¿Cuándo te viste una virgen concibiendo? Si concibió, ¿ya no es virgen? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y sin embargo, ¿esta sí era virgen o no? ¿Quedó embarazada la virgen? ¿Sí o no? ¿Y cuándo se ha visto una virgen embarazada? Nunca. Cuando Gabriel le dice a María que concebiría, dice, un momento, le dice a María a Gabriel, espera un momento, yo no conozco a ningún varón. O sea, yo estoy casada con José, pero estamos en el año del desposorio. Así que, ¿cómo que voy a quedar embarazada? Y entonces Gabriel tuvo que explicarle lo que María no entendió. Cosa linda, mamá. No, que el Espíritu vendrá sobre ti, hará sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Me dice, tampoco entiendo, pero bueno, que Dios haga lo que Dios quiera. Yo estoy aquí para que haga lo que Él quiera. ¿Entendió María? No. ¿Entendía usted? No, porque eso no se entiende. Si estaba embarazada ya no es virgen. Esa es la mentalidad humana. Sin embargo, ¿estaba embarazada o no estaba embarazada? ¿De dónde lo llamó Dios? Desde el vientre, desde las entrañas. Cuando leo la Biblia,
Me siento maravillado y maravillado, a veces me pongo nervioso. Versículo 5. ¿Cómo dice el versículo 5? 49:5. ¿Cómo dice? Ahora pues dice Jehová, ¿qué cosa? ¿Quién está hablando? Está hablando el siervo. Dice, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. A mí me gusta cuando Jesús habla del Padre y cuando dice lo que el Padre dice. Mire qué cosa linda dice. Mire lo que dice el versículo siguiente. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El siervo está diciendo de dónde lo llama Dios, y está diciéndonos lo que Dios dijo acerca de él. Y le pregunto, ¿ama el Padre a Jesucristo mucho, sí o no? ¿Sí o no? ¿Ama mucho el Padre a Jesucristo, sí o no? ¿Sí o no? Cuando hay un diálogo entre el Padre y el Hijo en la Biblia, es hermoso sentarse a ver el significado de las palabras y ver el valor de las palabras y profundizar en la belleza y los significados de la palabra. Pienso que el tiempo mejor empleado en la tierra es el tiempo que usted dedica a conocer a Dios a través de su palabra. En la tierra usted puede poseer sabiduría. En la tierra usted puede poseer poder. En la tierra usted puede tener riquezas. Sin embargo, Dios nos dice en Jeremías 9:23-24 que esas cosas no te alabes si las tienes. Ahora, ¿te quieres alabar? Vamos a tomar el significado de esta palabra alabar. ¿Quieres sentirte dichoso, afortunado? ¿Quieres sentirte una persona realizada? ¿Quiere pensar y vivir como una persona que lo alcanzó, que logró la meta? ¿Quiere vivir como una persona que su vida tuvo sentido, tiene sentido y alcanzó el sentido de la vida? Entonces dice Dios, versículo 24, alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿Qué cosa dice? En conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Mi pregunta para usted entonces, ¿está la Biblia para que conozcamos a Dios, sí o no? ¿Podemos conocer a Dios a través de la Biblia, sí o no? Sí, Él lo prometió. Y Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Amigo, amiga, hermano, hermana, por favor, concéntrese en la palabra de Dios. Cuando descubrimos la palabra de Dios, descubrimos la belleza y la elegancia de Dios. Es más, el mismo Dios, cuando se hace hombre, se pone a sí mismo el nombre de la palabra. En el principio era el verbo, en el principio era el logos, y el logo era con Dios y el logos era Dios. Tan interesante es la Biblia, tan trascendente es la Biblia, tan profunda es la Biblia, tan llena de vida es la Biblia, que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es, como dice, viva y eficaz. ¿Y qué hace? Y es como toda espada de dos filos que penetras a partir, ¿qué cosa dice? Que el alma y el espíritu, ¿qué más parte? Las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted nunca se encontrará con usted mismo hasta que no se llene de la Biblia. Usted nunca descubrirá la razón de su vida hasta que no se llene de la Biblia. Usted no entenderá su entorno, su ambiente, hasta que no se llene de la Biblia. Usted nunca responderá apropiadamente las preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde soy? Hasta que no se llena de la Biblia. La clave es la palabra de Dios. Usted no podrá conocer a Dios si no lo hace a través de la palabra de Dios. Hoy día están anunciándose muchas cosas y saliendo muchas cosas, pero recuerde Isaías capítulo 8, versículo 20. ¿Cómo dice Isaías 8, 20? A la ley, si no dijere conforme a esto, y si no les ha amanecido, ¿cómo están? En tinieblas. A la ley y al testimonio, a la Torá y al testimonio, al conocimiento de Dios y al testimonio. He aquí mi siervo, he aquí mi escogido. Cuando queremos entender y conocer el siervo, el escogido, necesitamos la palabra de Dios. Salmo 19, vamos a ver si podemos explicar esto con un salmo y de una manera más rápida y condensada. Salmo 19, versículos 7 al 10. ¿Qué dice el versículo 7? Ponga cuidado. Aquí se utiliza un paralelismo de las líneas, la misma palabra, la misma frase, de forma distinta, pero todo significa lo mismo. Salmo 19, versículo 7. ¿Cómo dice el versículo número 7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Recuerde que la palabra Torah nos habla de las enseñanzas de Dios. Las enseñanzas de Jehová son perfectas, que convierten el alma. Cuando usted verdaderamente conoce la palabra de Dios, la ley de Dios, las enseñanzas de Dios, el testimonio de Dios, entonces Dios convierte su persona, regenera su persona, transforma su persona, nace de nuevo su persona. Recuerde, leímos en 1 Pedro 1:23 que dice: renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si usted no se llena de la Biblia, nunca experimentará el nuevo nacimiento. Si no experimenta el nuevo nacimiento, usted nunca entrará en el reino de los cielos. Jesús dijo en San Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante: el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de agua y del Espíritu no entrará. El nuevo nacimiento es fundamental. Por eso Dios exalta tanto al siervo. El siervo conquistó, ganó. El siervo hizo posible que usted tenga ese nuevo nacimiento, esa conversión. De modo que si alguno está en Cristo, dice Pablo, ¿qué cosa? Las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Dice el versículo número 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La frase, la ley de Jehová, la frase, el testimonio de Jehová, la frase, los mandamientos de Jehová, la frase, el precepto de Jehová, la frase, el temor de Jehová, la frase, los juicios de Jehová, son la misma cosa. Y todo este tesoro se consigue a través de la palabra de Dios al conocer a Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalo. Tu palabra, la Biblia, amigo, la Biblia, mi amiga, la Biblia, mis hermanos. Necesitamos llenarnos de este tesoro para conocer al siervo de Dios. La palabra siervo, cuando usted busca una definición en la Biblia, en ese contexto en donde aparece en el libro de Isaías, puede definirse de esta manera: un siervo es alguien que realiza un duro trabajo en obediencia a su amo. El siervo busca complacer a quien sirve. Esta palabra describe a alguien cuya obligación es obedecer a su amo. Y llama la atención cuando Dios habla de Jesús. Y llama la atención porque Papá Dios se inspira tanto que dice San Mateo capítulo número 3, versículo 17: he aquí mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. San Mateo capítulo 17, versículo 5: he aquí mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Corta la palabra siervo y coloca la frase Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. En Isaías 42, versículo 1 dice: mi siervo,
en quien mi alma tiene contentamiento. Ahora quita la palabra siervo y pone la palabra hijo amado, para dejarte lógicamente más claro que es un ser divino, hijo amado, es el Mesías, es el ungido, en quien mi alma tiene contentamiento. Lo interesante de eso es, cuando Cristo viene, hace una teología tan profunda, que entonces adopta el título Hijo del Hombre. Y este Hijo del Hombre se presenta como el Mesías, pero también como el siervo sufriente. Eso será objeto de estudio en otro momento. Ahora bien, cuando las personas utilizan o las personas son llamadas por este título de siervo, ¿a quiénes encontramos allí? ¿Qué valor teológico tiene la palabra siervo? ¿Le gustaría a usted ser un siervo de Dios? Sí, ¿y por qué? Oiga, qué cosa linda. Cuando la Biblia emplea el término para hablar de alguien que sirve a Dios, tiene connotaciones elevadas. Connotaciones, ¿cómo dice? Elevadas. Le pregunto, ¿Abraham es una figura importante en la Biblia, sí o no? La Biblia dice en Génesis 26, 24 que fue un siervo de Dios. Isaac fue una persona importante, sí o no? Sí. Génesis 24, 14, siervo de Jehová. Jacob, Ezequiel capítulo 28, versículo 25. Moisés, Éxodo capítulo 14, versículo 31. David, segunda de Samuel 3, 18. Josué 24, versículo 29. Elías, segundo de Reyes capítulo 10, versículo 10. Isaías, capítulo 20, versículo 3. Job, capítulo 1, versículo 8. Todos estos hombres, todas estas personas, todos estos individuos reconocidos por Dios, Él los llama mi siervo. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría que Dios le llamara mi siervo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mi siervo significa de mi propiedad. Lo compré con mi propia vida. Qué cosa linda. Cuando una mujer da a luz un bebé con dolor y el bebecito sale y lo limpian y se lo traen, ¿han visto cómo le da el primer abrazo? ¿No lo han visto? ¿Han visto o no lo han visto? ¿Cuántas de las damas han tenido bebé? ¿Pueden levantar la mano? Todas las damas que han tenido bebé. ¿Cómo se sintió usted cuando le trajeron ese muchachito tan feo? ¡Ay, qué feo que nace! Sale, pero una cosa espantosa, mi hermano. Arrugado como un anciano, una cosa así. Oye, ella, ¡ay, una cosa linda, mamacita linda! Y abrazan allí su fenómeno y lo abrazan y lo miran con un amor, una cosa tan fea que eso nace feo sin chiquitina, ¿no? Oye, en casa nació uno que eso fue una belleza, compadre. Eso es una cosa linda. Y yo no me pregunté, ¿y es eso? Dice la doctora, eso se le arregla. ¿Usted está segura que eso se le arregla? Nació a las 12:12 del mediodía. Y parece que ahí adentro hay un reloj que le decía que era la hora de comer. Y el fulano salió con un hambre que mira, ay, sacaba la boca, abría la lengua y digo, se va a comer el mundo. Y miraba así como quien dice, ¿dónde está la comida esa? Que se apure. Y entonces la mamá, que voy a mirar disimuladamente, la mamá tenía miedo. Era su primer bebé. Era un muchachón grandísimo. Y cuando el bebé venía saliendo, ella lo echaba para atrás. Porque le daba miedo y apretaba y entonces el cabezón, el muchachito volvía para atrás. Y iba para adelante y volvía para atrás. Y la cabecita que quería salir se le fue deformando. Y cuando salió pareció un marciano con la cabeza retorcida y una puya para allá. Y yo dije, ya se dañó esta cuestión. Y viene, cosa linda, mamacita linda. Viene la doctora que ayudó al doctor en el parto, y viene muy feliz con el niño en una cuestión y me dice, felicidades papá. Yo hago así para atrás, ¿cómo? Yo vi esta cabezota retorcida, digo, ay mi madre, ya sí es verdad que se dañó, porque cuando era niño, ay, a ver cómo digo esto, bueno, total, ya pasaron muchos años. Había un muchacho que vivía en el barrio con nosotros, que le decíamos Cuquín, era Joaquín, y le decíamos Cuquín, que ese sí nació con la cabeza rara, compadre. Tenía la cabeza así. O sea, la cabeza achatada, como una hacha. ¿Saben qué es una hacha ahora? Pues imagínense que de aquí hasta aquí la cabeza era como una hacha. Y así nació el bendito y se quedó así para toda la vida. Y yo no me decía, ay mi madre, si este muchacho se queda con esa puya, ¿qué es lo que va a pasar? Y me decía la doctora, tratando de convencerme. Y yo miraba a mi hijo y el corazón se me aceleró. Y cargué a mi muchacho y no, me miraba así. Y decía, pero eso se le va a arreglar. Eso se le arregla, la cabeza se le va a arreglar, usted verá. Y ahora tiene la cabeza redondita, digo, ¿verdad que se le arregló? Imagínense que se hubiera quedado con esa puya, el lío que se iba a armar. Hubiera tenido que usar sombrero, mejor seguimos. Vamos a aterrizar.
Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Evangelio de quién? De Dios. Cuando usted es siervo de Jesucristo, cuando usted es siervo de Dios, hay algo hermoso, y es que no hay nada en la tierra más caro que usted, ni un Rolls Royce, porque nada puede pagar la sangre de Cristo Jesús. ¿Es usted una persona valiosa? A ver, ¿sí o no? ¿Es valiosa o no es valiosa? Pues claro que sí. Así que cuando usted camina, no camina con orgullo, pero camina con dignidad. Que aquí viene de que el príncipe, que se que ese príncipe de un reino de aquí, de la tierra, compadre. Pero nosotros somos ¿de dónde? Una pregunta, ¿somos príncipes o somos reyes? ¿Príncipes o reyes? A mí eso de ser príncipe no me gusta, a mí me gusta rey. ¿Qué nos van a poner en el cielo? Una corona. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5? Vamos rapidito. Vamos a coronar a todo el mundo hoy, la corona se la ponemos en el cielo, pero hoy lo coronamos sin corona. Apocalipsis 1.5, ¿cómo dice? Apocalipsis 1.5. ¡Ey, qué pasó! Apocalipsis 1.5, adelante. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Soberano de quiénes dice? De los reyes de la tierra. ¿De cuáles reyes es el soberano? Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa traducción no me gusta. ¿Cómo dice el versículo 10? Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué cosa nos ha hecho Dios? Reyes y ¿qué más? Y sacerdotes. Ahora, piensen por un momento, ¿qué dice 1 de Pedro 2.9? Vosotros sois linaje real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis de aquel que os llamó de las tinieblas su luz. ¿Qué cosas somos? ¿Qué somos? Linaje escogido. ¿Por qué somos linaje escogido? Efesios capítulo 2, versículo 19 dice que somos miembros de la familia de Dios. Linaje escogido. ¿Qué cosas somos? Hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y en el versículo 9 del 1 de Pedro capítulo 2 dice, linaje escogido. Real, ¿qué cosa? Soy un sacerdote, pero ¿cómo soy? Rey. Un rey sacerdote. Cristo hizo y me dijo a mí, Andrés, eres rey. Eres el rey Andrés. Cosa linda, mamá. Oiga, cuando estábamos en la universidad, se hacían esto de la semana de la cortesía. No sé si usted ha visto eso, la semana de la cortesía. Y siempre yo había anhelado para mi esposa que se casara con un príncipe azul, porque las mujeres sueñan con un príncipe azul. Y yo decía, ¿cómo me hago príncipe azul? Así que llegó la cuestión esta de la coronación y me han nombrado a mi príncipe. Y me han conseguido una capa azul, un azul cielo lindo. Y me han puesto la capa. Y yo recuerdo que cuando me pusieron la capa encima y la coronita de príncipe, miré a mi esposa y la miré a los ojos y le dije, yo soy el príncipe azul. Y se dejó relajar y se casó conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Así que le dieron su príncipe azul. Terminemos esto. Siervo significa que usted acepta el señorío de alguien sobre su vida. Cristo como hijo aceptó el señorío del Padre sobre él y decía, todo lo que a mi Padre le agrada, yo lo hago. Qué cosa linda. ¿Le gustaría ser un siervo de Dios? ¿Una sierva de Dios? ¿Sí o no? Terminemos con un punto teológico ahora. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Vamos rapidito. ¿Y quién era Jesús que se aceptó el ser siervo de Dios? ¿Quién era Jesús? Filipenses capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mi pregunta, ¿es Cristo un ser divino? Sí. ¿Igual al Padre? Sí. Pero no tomó eso como cosa que aferrarse. Aceptó ser siervo de Dios por amor a usted, por amor a mí, por amor al universo. Ahora, mire qué cosa linda dice ahora la Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Vamos rapidito, que ya estamos aterrizando. Colosenses 1:15. ¿Cómo dice el verso 15? Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación. ¿Estaba Cristo y está Cristo en el más alto honor que puede llegar un ser? Sí. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién, para que todo aquel que cree en su piedad más tenga. ¿Qué significa unigénito? La palabra unigénito en griego, monogenes, el único de su especie, el único de su clase. Cristo es el único ser en el universo que siendo Dios se hizo hombre. Y yo digo, alabado sea su nombre. Ahora dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es un ser divino, pero aceptó venir a esta tierra y convertirse también en un ser humano. Hebreos capítulo 1, versículo 3, que dice el versículo 3, estamos identificando a este siervo llamado Jesús. ¿Quién es en realidad? Hebreos 1, 3 dice, adelante, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué dice? Se sentó a la diestra de la majestad. ¿Dónde? En las alturas. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, cuando usted conoce a Jesús, cuando estudia a Jesús, cuando comprende a Jesús, cuando se llena de Jesús, cuando usted se relaciona con Jesús, su pequeño cerebro se expande, su pequeño cerebro se hace más grande, su pequeño cerebro se llena de luz, su pequeño cerebro se conecta con la fuente bendita de la sabiduría en el cielo. Su pequeño cerebro entra a una nueva dimensión al conocer a Jesús. San Juan capítulo 10, versículo 30, dice el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Ejad, a la famosa Shema Israel de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay algo maravilloso allí, como Dios quiere también a formar parte con nosotros, como el equipo de Jehová. San Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Ahora, ¿qué dice Filipenses 2.7? Ya tenemos el tren de aterrizaje abajo. Filipenses 2.7, ¿qué dice el versículo 7? Filipenses 2.7, ¿cómo dice el 7? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Dice el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se sometió Cristo a la voluntad de Dios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Acepta usted someterse a la voluntad de Dios? ¿La que Él quiera? Entonces póngase en pie conmigo. Póngase en pie conmigo. Al colocarte en pie estás diciendo, Señor, me someto a su voluntad. Señor, acepto su voluntad, cualquiera que sea en mi vida. Recuerde el 3 de Juan, versículo 2, que dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. Dios quiere lo mejor para usted y ha hecho todo el sacrificio para que a usted no le falte ningún don. San Juan capítulo 8, versículo 29. ¿Qué dice Juan 8, 29? ¿Cómo dice el versículo 29? San Juan capítulo 8, versículo 29. ¿Cómo dice? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Alabado sea Dios. ¿Le gustaría a usted que Dios siempre le acompañe? ¿Le gustaría o no le gustaría? ¿A cuánto le gustaría? Entonces, ¿qué es lo que Dios espera? Como dijo Jesús, porque yo hago siempre, ¿qué cosa? Lo que a Él le agrada. Cuando usted tiene que andar en el mundo viajando de un sitio para el otro, y a veces suceden cosas que no se pueden explicar, a mí me gusta siempre llegar a los aeropuertos temprano. Y un día tenía que ir a un lugar, ir a un aeropuerto y de ese aeropuerto tomar un vuelo de conexión y llegar a tiempo al otro lugar para tomar un vuelo para un lugar muy lejos. Si se daña el primer vuelo, se dañaba todo. Así que llegué al aeropuerto bien temprano. Siempre me gusta llegar bien temprano. Los muchachos se ríen porque no me gusta llegar tarde. Y llegué. Cuando voy al counter, me dice la muchacha, oh, ¿usted está en el vuelo para tal lugar? Sí. Ese vuelo se canceló.
La miro y me sonrío. Y siempre con una sonrisa, porque este evangelio no es mío. Yo no lo inventé. El Señor fue que me mandó a hacer esta cuestión. Porque se preocupe Él, ¿o no? Y me sonríe y le digo, qué bueno, Señor, que le cancelaron el vuelo. Vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar. Y le digo, oiga, mire, yo tengo un vuelo de conexión en tal lugar, porque voy para tal lugar. Y aquel vuelo, que es bien lejos, sale a tal hora. Si este vuelo se me cancela, se me daña el viaje. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Y me mira la muchacha, y mira la aerolínea que está al lado y le dice, fulana, ¿tú tienes un vuelo que sale a tal hora para tal lugar? Sí. Pues véndeme un pasaje. Cosa linda, mamacita linda. Le compró el pasaje a la otra me registró, ella con una sonrisa tomó el ticket, me lo pasó y me dijo, se va en la aerolínea tal, que va a llegar al mismo aeropuerto y va a llegar a tiempo y va a tomar su vuelo. ¿Entendiste? Los italianos dicen, ¿comprendiste? ¿Funciona Dios o no funciona? Ahora, sométase a la voluntad de Dios. Jesucristo se sometió y Dios siempre estuvo a su lado. En muchos lugares he tenido que predicar el evangelio y personas con el demonio adentro me dicen, el día que te separe de ese que te acompaña, te matamos. Más de una vez han intentado quitarme la vida y han matado a otras personas. San Juan capítulo 6, versículo 38. Mire qué cosa linda. La Biblia es un manantial. Juan 6, 38. ¿Qué dice el versículo 38? ¿Cómo dice? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se sometió Jesucristo al Padre Celestial, sí o no? Sí. ¿Completamente sí o no? ¿Sí o no? Dice la sierva de Dios que él seguía el plan trazado por Dios. Y cada mañana el Señor decía al Señor Jesús su agenda del día. ¿Se atreve usted a someterse así a Dios? Capítulo 4, versículo 32, San Juan. ¿Qué dice Juan 4, 32? ¿Cómo dice el versículo 32? Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Con quién está hablando Cristo? Con la samaritana. ¿Tenían hambre los apóstoles? Sí. ¿Fueron a comprar comida? Sí. ¿La trajeron a Jesús? Sí. ¿Comió? No comió. ¿Cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad de Dios, predicar el evangelio. ¿Predicó a la samaritana? ¿Predicó en Samaria? ¿Le gustaría a usted que esa sea la comida suya también? ¿Cuántos quieren comer la comida del Señor Jesús? Dios tiene una obra grande con este Instituto de la Visión y estas clínicas que ustedes están trabajando. Dios quiere a través de ustedes ganar alma para el reino de los cielos. San Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Cómo dice el 30? No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oí, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Qué sigue diciendo? Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Le gustaría a usted vivir así? Sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué será mejor, la voluntad suya o la voluntad de Dios? ¿Quién es el que sabe realmente cómo son las cosas? ¿Quién lo dio todo por amor a usted? ¿Quién le dará todo lo que usted necesita? Romanos 8:32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Capítulo 14, versículo 31. Usted no me puede decir que estos versículos están por casualidad en la Biblia. San Juan 14, 31, ya terminamos. ¿Cómo dice el versículo 31? San Juan, capítulo 14. Para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo dice? Y termina diciendo, ¿qué cosa? Levantaos, vamos de aquí. ¿No le parece que sería una buena idea ahora hacer eso aquí también? Levantaos, vámonos de aquí. Bueno, espérense que hay cosas todavía que faltan. Dice el versículo 31, más para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, ¿qué dice Jesús? Así hago. ¿Y qué dijo después? Levantaos, vámonos de aquí. Alabado sea el nombre de Dios.
Oiga, ¿le gustaría decir, vámonos de aquí y empezar a vivir para la gloria de Dios? Que el Señor tome decisión en su vida y sea la decisión de Dios que se cumpla en usted. No importa lo que venga, caiga, venga lo que venga. ¿Se atreve a tomar esa decisión? A ver, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen sí? Hemos terminado como 5 veces, pero esta es la última vez que vamos a terminar. Capítulo 15, versículo 10. Dice el versículo 10, ¿cómo dice? Si guardareis mis mandamientos, ¿qué dice Cristo? Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. ¿Y qué dice? Y permanezco en su amor. Quisiera terminar haciendo una oración por un grupo muy especial que tenemos en las iglesias, en los hogares, y que a veces, tristemente, le pasamos por alto. Me refiero a las damas, a las mujeres. Querida hermana, querida dama, querida amiga, ¿te atreves hoy a romper tu agenda para aceptar la agenda del Señor? ¿Te atreves hoy a amar a Dios primero que a tu esposo y a tu familia? Una cosa te garantizo, querida, si colocas a Dios primero en tu vida, todas esas monerías se van a desaparecer. Porque entonces Dios que te inventó, Dios que te creó, Dios que te habilitó, estará a tu lado como poderoso gigante. Y ahora pregunto a las damas, ¿quisieran hoy reconsagrar sus vidas a Dios? ¿Colocarse bajo su sombra? ¿Vivir bajo sus alas? ¿Aceptar el amor de Dios primero que el amor de su esposo? ¿Que el amor de sus hijos? Si hay una dama que dice, sí, venga conmigo aquí al frente, venga conmigo, yo quiero orar con usted, mi hermana. Si quiere poner a Dios primero que a su esposo, primero que a sus hijos, primero que a su trabajo, primero que a su vida, primero que a sus intereses, primero que toda esa monería que a veces tienen las mujeres. Si usted quiere poner a Dios en primer lugar, venga conmigo. Y colóquese aquí detrás porque quiero que le vean la cara. Y quiero que sepa que la van a ver en muchos lugares. Después no diga que no se lo dije. Dice la sierva de Dios que la obra que Dios tiene que hacer con las mujeres nunca la hará con ningún hombre. Dios tiene una obra especial con las damas. Tiene una obra especial con cada una de las damas de su pueblo. La gracia que Dios ha dado a la mujer, los hombres no la tienen. Una mujer que lleva en su vientre un bebé por tanto tiempo es el instrumento del cielo para dar forma a ese bebé. En un hogar, la que verdaderamente cría a los hijos es la mamá. La maestra es la mamá. Imagínese una mujer ungida del Espíritu Santo, guiada y dirigida por la palabra de Dios, sostenida por la mano todopoderosa del Ser Infinito. Una mujer con esa gracia bendita se convierte en una fuente de bien y de bendición para toda la familia. ¿Qué hubiera sido de la vida mía si Dios no me hubiera dado la esposa que tengo? Por eso doy gloria a Dios cada mañana cuando abro los ojos. Por eso agradezco a Dios los comentarios que mis hijos hacen de su mamá. Por eso agradezco a Dios por mantenerla con vida y con nosotros. Por eso trabajo a Dios completamente, porque sé que muy pronto ella, mis hijos y yo estaremos en la casa del Dios Todopoderoso, viviendo con Él por toda la eternidad. A veces estoy lejos de la casa y no puedo dormir. Me siento en la cama y empiezo a llorar. No por desesperación, no. Empiezo a llorar porque a medida que los años pasan, el amor madura, el amor cobra sentido. Y doy gloria al Señor que me consuela. Es por poco tiempo, Andrés, no te preocupes, es por poco tiempo. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Y eso me consuela. Llego a la casa y tengo que preparar el siguiente viaje. Y nunca jamás, 35 años que nos conocemos desde que éramos novios, nunca jamás ha sido un problema para la predicación del Evangelio. Por eso yo doy gloria a Dios por la esposa que me ha dado. Y le digo a usted, querido hermano, hermano, por favor, de gloria a Dios por la esposa que tiene.
Quisiera pedirle me acompañen en oración, cerrando sus ojos. Quiero pedir a Dios una bendición especial sobre estas damas. Padre querido, Padre amado, usted es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Gracias, Padre, por la esposa que nos ha dado. Gracias, Señor, por la experiencia que hemos tenido. Sí, a veces la cosa se complica, Señor. Hay algunos matrimonios que le están pasando terrible, pero usted es Dios. Ruego, Señor, en esta hora, que el Espíritu Santo descienda sobre cada una de estas damas. Que sean lavadas con la sangre de Jesús. Que sean vestidas con su manto de justicia. Que sean ungidas con el Espíritu Santo. Que sean transformadas con su gracia bendita. Y usted les sostenga con su mano todopoderosa y las mantenga sin caer hasta que Cristo venga por segunda vez. Padre, dele luz y sabiduría cada día. Haga que ellas le amen por sobre todo, que amen la Biblia y la oración, que en todo momento y en cualquier circunstancia primero le invoquen a usted. Padre, haga que ellas le amen a usted por sobre todo. Primero que al esposo, primero que a los hijos, primero que a la mamá, que al papá, que al vecino, que a la vecina, que a todo el mundo. Que estas mujeres hoy se enamoren de usted perdidamente, se enamoren de usted completamente y usted esté en sus pensamientos en todo momento. Que el enemigo no las engañe, Señor, y su presencia bendita en ellas las transforme de tal manera que se conviertan en la inspiración del esposo, la inspiración de los hijos y las hijas, la inspiración en el hogar, la inspiración en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, la inspiración en cualquier lugar. Usted sabe lo que estas mujeres pasan, Señor. Usted sabe las situaciones que tienen que vivir. Usted y solo usted sabe la verdad de las cosas, Señor. Por eso, hoy, como ministro del Evangelio, las entrego en su mano santa. Ay, cuídelas, Señor. Que se mantengan siempre con la frente en alto. Que no tengan que avergonzarse ni delante de los esposos, ni delante de los hijos ni las hijas. Que sean lavadas, limpiadas, cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y cuando todo este asunto termine, que ellas felizmente se coloquen en pie, levanten sus manos al cielo y digan: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. Y a su lado esté su esposo y todos sus hijos e hijas. Que asciendan juntos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y si por ventura han perdido algún hijo, que los ángeles le traigan con una sonrisa: aquí está tu bebé, te ayudaremos a criarlo en el reino de los cielos. Si han perdido alguno a sus esposos, que con una mirada, una sonrisa hermosa, un ángel se lo traiga y le diga: mira quién está aquí. Qué cosa linda, Señor. Y ascendamos todos así y lleguemos a la patria eterna y vivamos por la eternidad en su casa bendita, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.